varios los artistas que se han hecho pues como que un grupo muy unido. ¿Esto sabes para qué, Marco? ¿Para qué? Para combatir a la violencia. ¿Qué te parece y qué le parece a usted si nos acompaña a conocer los detalles? Colores, rimas, sonidos, palabras y fotografías forman parte del largometraje El Arte de la Paz, un trabajo que busca hablar de la violencia en México por medio de narraciones, historias y vivencias de los actores y de cómo la hacen visible por medio del arte. Este proyecto fue realizado por un estudiante de la UAM Iztapalapa y apoyado por una beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Y de ahí, bueno, surge la idea de armar un documental para, pues el objetivo es poder llevar el mensaje a más personas, ¿no? El tema de la violencia pues sigue creciendo, estamos en el año más violento de nuestra historia, este 2017, y creo que es importante empezar a pensar ya no solo en términos de la violencia, sino en qué podemos hacer en contra de ella. La realización de este proyecto duró aproximadamente 2 años, en donde el equipo de Alfonso recorrió zonas del país como Acapulco, Tepito, Tijuana, Ciudad Juárez y barrios de Los Ángeles, California, buscando personas y casos de violencia para conocer y documentar la forma en cómo los habitantes luchan contra la inseguridad por medio de proyectos artísticos. Tal como lo hacen los protagonistas de este documental, de esta historia, lo que hacen ellos es trabajar en donde más están pues sufriendo estos problemas, donde hay temas de narcotráfico, donde hay feminicidios, donde hay pandillerismo. Entonces ahí es donde se insertan estos proyectos, y el arte pues es la herramienta, digamos, que usa. No el arte en sí mismo, digamos, cura la violencia, pero sí es un medio para poder trabajar en estos problemas, ¿no? De este proyecto surgió la creación de la plataforma El Arte de la Paz, en donde las personas de todo el mundo subirán proyectos de trabajo que generen redes de colaboración entre gestores y artistas, todos con el objetivo de erradicar con la violencia en el país. Con imágenes de Joel Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.